Buenos días alumnos, una clase más, espero que estén muy contentos de estar acá conmigo. Vamos a hablar sobre un tema que es interesante. En la clase pasada estuvimos hablando del periodismo de opinión, cómo se invadió el verdadero periodismo por los textos de opinión, pero hoy vamos a dejar todo eso y nos vamos a centrar en el texto argumentativo. A ver, el periodismo necesita texto argumentativo para dar una opinión. En eso estamos de acuerdo. Entonces podemos asociarlo con un estilo de periodismo, ¿sí? Pero el texto argumentativo va mucho más allá del periodismo en sí. Entonces vamos a centrarnos no tanto en el periodismo, sino en lo que ustedes podrían hacer como un texto argumentativo. Para eso les di que vieran una película que está bastante interesante, que si bien es antigua, ¿sí? No es antigua en la forma de ser, en la forma de pensar, en la forma de mostrar cómo el fanatismo influye sobre tópicos que normalmente se usan. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es hablar sobre lo futbolístico, por eso la película es El hincha. Una película que cuenta con un protagonista que es Armando Discépolo, que va a tratar todo lo que le pasa a un hincha de fútbol, pero a un hincha un poquito desmedido, ¿sí? A un hincha fanático. Pero muchas veces nosotros, a lo mejor que no somos tan fanáticos o que tratamos de, ¿sí? Empezamos y, por ejemplo, discutimos con algún amigo qué club es más grande. ¿Sí? Y entonces uno considera una cosa y el otro considera otra. Bueno, toda esa consideración de uno o de otro, ¿sí? Puede producir un texto argumentativo, ¿sí? Entonces, el texto argumentativo es el que se propone transmitir y defender una postura, un punto de vista o una opinión en torno a un tema específico, ¿sí? Entonces, su objetivo fundamental es convencer al lector de que su postura es la correcta. Entonces, en este caso, ¿sí? Ya nos está planteando dónde estás, de dónde escribís. Entonces, justamente si vos tenés una idea, si vos tenés un pensamiento, si vos querés defender algo, lo que sea, político, económico, social o lo que fuera, ¿sí? Uno se va a plantar en una posición y a partir de ahí va a tratar de buscar, ¿sí? Recursos de opinión, ¿sí? Va a tratar de buscar, ¿sí? Cómo llegar a la otra persona para hacerle razonar que lo que uno está planteando es lo correcto. El problema es cuando la otra persona plantea algo distinto. Entonces nosotros vamos a pensar un texto, ¿sí? Vamos a pensar en base a un texto. Entonces, no hay una discusión porque la otra persona decide si quiere leernos y si no quiere no nos lee. ¿Se entiende? Entonces, puede ser una persona que haya comprado el diario pero que no nos lea, que no le interese leernos, o sí, bueno, ahí está cada uno, ¿no? Entonces, tenemos que tomar ciertos principios que le son propios al texto argumentativo. Primero, la intención de persuadir. Busca persuadir o convencer al lector de un punto de vista sobre el tema que se aborda. Uso de argumentos. Emplean argumentos para convencer. Estas proposiciones razonadas que brindan información a partir del modo en que ésta debería interpretarse. ¿Sí? Bien, entonces, la intención nuestra es clara. Ahora algo que es fundamental es cómo vamos a organizar ese contenido, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de cosas por las cuales consideramos que lo que decimos es lo verdadero. Perfecto. ¿Cómo vamos a prevalecer esa opinión sobre las otras? Entonces ahí estamos hablando de la estructura de un texto argumentativo. Y vamos a usar estrategias de otros tipos textuales
para subrayar nuestra propuesta. Entonces, primero vamos a plantear el tema en una introducción o planteamiento, ¿sí? Así se llama, ¿sí? Entonces, pondremos un título, pondremos la idea principal, sustancial de lo que queremos hablar y lo que queremos decir. Ahí mismo ya vamos a dejar entrever alguna posición nuestra al respecto, ¿sí? Entonces, ya desde el comienzo, supongamos que uno quiere argumentar que Boca es más grande que River. Ya desde el comienzo uno va a decir, ¿sí?, que Boca es más grande. Pero el tema es que decirlo así no tiene ningún peso, no tiene ninguna sustancia. Entonces lo que ustedes van a tener es que construir una tesis, ¿sí? Entonces, a partir de la tesis o el propósito, ¿sí?, la persona sostendrá X cosa. Entonces, cuando esa persona sostiene esas cosas, deberá mostrarlo. Cuando empieza a mostrar eso que él quiere decir, nos encontramos en el núcleo del trabajo, ¿sí? El núcleo del trabajo es decir, el centro, el medio del trabajo va a estar compuesto principalmente con opiniones, con resultados, ¿sí?, con algún tipo de información no muy subjetiva, ¿sí? Entonces vos decís, por ejemplo, Boca tiene 6 Libertadores, o sea, no es subjetivo, es así, ¿se entiende? Entonces vos podés decir, bueno, lo otro, no, es así, no son puntos de vista. Acá estamos dando una información, ¿sí? Y a la vez ustedes pueden poner opiniones. Por ejemplo, lo que decía Diego Maradona sobre Boca. Entonces, ante esas opiniones que son irrefutables porque es gente que sabe, ¿sí?, sobre fútbol o sobre el tema que ustedes quieran escribir, ¿sí?, son notas de opinión o son gente que tiene un conocimiento específico desarrollado. Cuando tiene un conocimiento específico desarrollado, uno lo que está haciendo es apoyar lo que uno sostiene, ¿sí? Bien. También puede llegar a oponerlo, ¿sí? Entonces, si ustedes toman algún concepto y después lo pueden discutir, ¿sí?, entonces ante esa realidad, ¿sí?, por ejemplo, se dice que Boca llevó más gente a Miami que River a su partido. Ok, ¿es verdad o mentira? Y entonces ahí, por ejemplo, si hubiera una estadística de cuánta gente, ¿sí?, cuántos pasajes se vendieron y de qué cuadro eran los pasajes que se vendieron, es una opinión para contrarrestar. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí es uno que va a ir poniendo la información adecuada para reforzar lo que uno sostiene, ¿sí? Uno quiere sostener esto y para eso va a tener que utilizar toda información que pueda con un fin pedagógico para demostrar que lo que uno está diciendo en la tesis, ¿sí?, es real. Y por último, la conclusión. Ahí es donde más uno puede llegar a dar su opinión, ¿sí? Luego de ya mostraste muchos casos, luego que ya demostraste en cierto punto que tenés razón, cerrás con tu opinión, ¿sí? Considero que, ¿sí? Y ahí ya puedo escribir en primera persona, ¿sí? Puedo escribir yo, puedo ser yo el que lo hace. Bueno, después vamos a tener los tipos de texto argumentativos. Hay distintos tipos de textos argumentativos, ¿sí? Por ejemplo, uno bastante interesante es el ensayo, que se trata de un texto en el que el autor discurre o reflexiona libremente sobre un tema a su elección, proponiendo argumentos subjetivos y sosteniendo un punto de vista personal, ¿sí? Bien. Por el otro, la propaganda electoral, ¿sí?, donde el candidato,
¿sí? Va a sostener por qué hay que votarlo a él por respuesta al otro, ¿sí? Tengo que elegir a este por esto, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo, pero sería algo así como: sostengo que Boca es más grande porque tuvo varios hinchas, porque en el mundo es más considerado, ¿sí? Entonces ustedes están vendiendo, por eso la idea de propaganda, ¿sí? Saquemos lo de electoral, ¿sí? Y pensemos una propaganda, ¿sí? Está propagando, está con la idea de vender una idea por sobre la otra, ¿sí? Y ahí se acerca al tema de la publicidad. La publicidad, ¿sí? va a sostener que Pepsi es mejor que Coca-Cola. Pero yo sé que Coca-Cola es mejor, pero yo soy publicitario y tengo que hacerte creer a vos que Pepsi es mejor que Coca-Cola, ¿sí? ¿En qué es mejor? Bueno, ahí está el tema, a lo mejor, ¿sí? Es mejor en cuanto precio y calidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces la idea de precio y calidad sostiene que es más barata y es más económica y hace que vos la puedas consumir todos los días, mientras Coca-Cola es privativa, es más cara. ¿Se entiende, por ejemplo? Bueno, eso es publicidad. Textos de opinión, ¿sí? Donde hay el objetivo de dar la opinión del otro, ¿sí? Se afianza mi opinión a partir de la opinión del otro. Y textos legales. ¿Cómo hacer un texto argumentativo? Primero, preparar el tema. Segundo, preparar los argumentos. Entonces, primero tengo que tener bien claro de qué voy a hablar, ¿sí? Entonces, mi trabajo va a ser sobre esto. Ok, perfecto. ¿Es claro? ¿Es conciso? ¿Es realizable? ¿Es vendible? ¿Sí? Depende de esa idea de vendible, es muy objetable, ¿sí? Bien. Entonces, a partir de ahí empiezo a preparar los argumentos. ¿Cómo lo preparo? Bueno, porque tengo 20 reportajes donde se habla de esto, y lo habla en un reportaje, lo habla Maradona, en otro lo habla Baggio, en otro lo habla Riquelme, en otro, ¿se entiende? Bueno, entonces estoy encontrando distintos argumentos que lo que van a hacer es apoyar mi forma de ver y mi forma de pensar. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí utilizo recursos expositivos, recursos narrativos, recursos retórica, ¿sí? Luego tengo que escribir el texto tomando en cuenta el argumento, ¿sí? Con citas textuales, con referencias, con ejemplos e ilustraciones, con abstracciones, generalizaciones, esquemas y situaciones similares, paráfrasis, descripciones, ¿sí? Bien, y por último, como ya habíamos dicho, luego de que todo eso lo hicimos en el núcleo del trabajo, por último vamos a la conclusión, ¿sí? Y la conclusión es lo que ustedes quieren sostener, ¿sí? Argumentando arriba hasta los argumentos su posición y no dejando en claro que ustedes tienen razón por sobre los otros. Bien, tenemos 5 minutos todavía. Tipos de argumentos. Entonces, hay distintos tipos de argumentos. Pensemos, cuando ustedes están ante una cita, ¿sí? Hay una cita de autoridad. Si yo quiero hablar de literatura y cito a Borges, bueno, está hablando Borges, ¿no? No es cualquiera. Si yo quiero hablar de política y habla un presidente, bueno, está hablando un presidente. Hay una cita de autoridad, es alguien particular con un particular conocimiento sobre lo que estoy diciendo que va a emanar su opinión y que muchas veces va a hacer reforzar lo que yo quiero. En realidad casi siempre va a hacer reforzar lo que yo quiero porque ustedes van a buscar esa opinión, ¿sí? Ustedes están parados y quieren sostener algo. Entonces ustedes van por ejemplo, si hubiera un video de Maradona diciendo que River es más grande que Boca, ¿sí? Y ahí estaríamos ante un problema, porque ¿cómo lo confrontamos? Si la cita de autoridad me está jugando en contra, entonces lo que yo tengo que buscar
es que esa cita de autoridad lo que esté haciendo es apoyando mi tesis, mis argumentos. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, después está argumento por analogía, ¿sí? Después está argumento por probabilidades, ¿sí? Argumentos por ilustraciones, argumentos de fuga, ¿sí? Argumentos emocionales afectivos, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, estamos muy con el tema de si Cristina debe estar presa o no. Bueno, entonces se está usando mucho el argumento emotivo. Entonces se cuenta de alguna persona que estaba enferma y que Cristina la sanó o cosas por el estilo. Bueno, ¿es verdad eso? ¿Es mentira? ¿Es una realidad? Bueno, ¿sí? Son argumentos. Entonces, más allá de donde nosotros nos coloquemos, el argumento emocional en distintas situaciones funciona muy bien. Argumentos por anticipación, ¿sí? Entonces vamos a poner una frase, ¿sí?, que anticipe lo que yo voy a decir, ¿sí? Entonces ya está dicho, pero lo dijo de otra manera, ¿sí? Argumentos lógicos, ¿sí? Entonces ahí, si yo digo 1 más 1 es igual a 2, 2 menos 1 es igual a, ¿sí?, es lógico, ustedes lo toman, ¿sí?, por lógica, ¿sí? Y ejemplos de textos argumentativos, ¿sí? Bueno, los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tienen ejemplos. Bueno, creo que ya estamos, más o menos quedó claro, espero que les haya quedado clara la idea, y bueno, seguimos con la materia.